Muy buenos días, el Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, el mundo pagano, ante la muerte, se encontraba sumergido en la desesperación. Algunos de los escritores griegos, tales como Esquilo, sostenían que una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. El poeta griego Teócrito dijo: mientras hay vida, hay esperanza, pero no la hay para los muertos. Algunos filósofos griegos enseñaban acerca de la inmortalidad del alma, pero realmente el sentir del pueblo era diferente. Y esto se podía notar en los epitafios de sus lápidas. En estas había inscripciones tales como: no era, llegué a ser, ya no soy, no me importa nada. Un epitafio encontrado en la ciudad de Tesalónica tenía la siguiente inscripción: después de la muerte no hay un revivir, después de la tumba no se reúne otra vez. El sentir del mundo pagano ante la muerte era que el muerto, una vez sepultado, desaparecería para siempre. En parte, la falta de esperanza ante la muerte se debía a la creencia griega de que las estrellas determinaban el destino de cada persona y que los dioses paganos en los que ellos creían tenían el poder, según su capricho, de hacer bien o hacer mal a las personas sin que las personas pudieran hacer nada para impedirlo. En contraste con el pensamiento griego, los apóstoles llevaban un mensaje de esperanza fundamentado en la muerte del Hijo de Dios para salvar de la muerte eterna a la humanidad, la resurrección de Cristo y la segunda venida del Señor. En Hechos capítulo 17, versículos del 2 al 5, se registra que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, viajó a la ciudad griega de Tesalónica. Ahí había una sinagoga de los judíos. Pablo fue a ellos y, fundamentado en las Escrituras, les predicó que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien Pablo anunciaba, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo para que les enseñara la doctrina cristiana. Pero había pasado cuando mucho un mes, cuando los judíos que no creían, celosos, juntaron a una turba de hombres ociosos y alborotaron la ciudad hasta que consiguieron que Pablo fuera expulsado de Tesalónica. Pablo tuvo que salir de Tesalónica y se fue a la ciudad de Berea, en donde predicó el Evangelio y estableció una nueva iglesia cristiana. De ahí se fue a Atenas e hizo lo mismo. Luego se fue a la ciudad de Corinto, y en esta ciudad de Corinto llegaron Timoteo y Tito para presentarle a Pablo un informe de lo que estaba sucediendo en la iglesia cristiana de Tesalónica. Como Pablo había estado solamente un mes con ellos, porque pues había sido expulsado, ¿verdad? Era mucha la enseñanza que ellos necesitaban aprender aún, y tenían muchas preguntas para Pablo. Una de ellas era que, tomando en cuenta el sentir general del mundo pagano, el cual ellos habían aprendido en el pasado, ahora hacían esta pregunta: ¿qué sucederá con los hermanos cristianos que ya han muerto? ¿Acaso para ellos no hay esperanza? ¿Se perderán ellos de la segunda venida de Cristo? Y a esta pregunta
Pablo respondió en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando Pablo dijo los que duermen, él se refería precisamente a los cristianos que ya habían muerto. Los otros que menciona Pablo aquí son aquellos que se encontraban sin Cristo y por lo tanto sin una esperanza de tener una vida eterna junto a Dios después de la muerte. Lo que Pablo dijo en este versículo 13 que acabamos de leer, podemos parafrasearlo de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que desconozcan lo que sucederá con los cristianos que han muerto, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen la esperanza de la vida eterna junto a Dios. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En este versículo 14, Pablo mencionó un gran principio. Cada cristiano que ha muerto permanece en unión con Cristo. Entre Cristo y la persona que lo ama hay una relación tan fuerte, la cual nada ni nadie puede romper. Leamos el versículo 15 en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, la cual dice lo siguiente: lo que anunciamos ahora es un mensaje de Dios. Los que estén vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Pero los que ya han muerto irán antes de los que estén vivos. Versículos 16 al 18 dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A través de esta escritura, Pablo enseña que un día Cristo vendrá por su iglesia y que aquellos que han muerto, aquellos cristianos que han muerto, en aquel glorioso día, por el poder de Dios, saldrán de su tumba y serán atraídos hacia el cielo para reunirse con Jesús en las nubes. Enseguida, los que aún estén vivos, si nosotros aún estamos vivos en ese momento, también seremos arrebatados, atraídos hacia las nubes para reunirnos también en el cielo con nuestro Señor Jesucristo, quien nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Ahora quiero hacerte una pregunta. Sinceramente, ¿crees que si Jesús viniera en este momento, Él te llevaría a su reino celestial? Esta es una pregunta muy importante que debes hacerte. Tal vez ya hayas escuchado acerca del mensaje de la vida después de la muerte, de la salvación en Jesucristo, pero quizás en tu corazón no hay la convicción de que te irías con el Señor Jesús si Él volviera en este momento. Ahora, si estás seguro de que eso sucedería, de que te irías con el Señor, te felicito. Pero si no hay esta convicción en tu corazón, entonces hoy es el momento, hoy es el día en que tú puedas adquirir esa seguridad. ¿Cómo? A través de 3 acciones que debes hacer.
La primera es que debes reconocer que has pecado y que el pecado, lamentablemente, te separa de Dios. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que los pecados que hemos cometido nos separan de Dios y nos sería imposible ser llevados al cielo por causa del pecado. Lo segundo es que debes estar dispuesto a dejar el pecado, disponiendo tu corazón para obedecer al Señor. A ese cambio de mentalidad se le llama arrepentimiento. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dijo lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que te impide entrar al cielo? El pecado. Pero si tú reconoces tu pecado y te conviertes a Cristo, entonces tus pecados serán borrados. Lo tercero que debes hacer es creer que Dios el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos. En Romanos capítulo 10, versículo 9, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, dice lo siguiente: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Qué bendita promesa. Si estás dispuesto a realizar estas tres acciones, entonces te invito a que oremos juntos para rogar a Dios que salve tu alma de la muerte eterna. Si realmente quieres tomar esta decisión de entregar tu vida a Cristo, te invito a que me acompañes repitiendo la siguiente oración y hagámoslo con fe. Oremos. Dios Todopoderoso, reconozco que soy pecador y por tal causa estoy condenado a la muerte eterna, pero estoy arrepentido de mi pecado. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra y fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen llamada María. Reconozco que Jesucristo vivió sin cometer un solo pecado, pero a los 33 años fue crucificado y murió para pagar el castigo que yo merecía por mis pecados, y así conseguir, Padre Celestial, que tú me perdonaras. Reconozco que Jesucristo fue sepultado, pero resucitó al tercer día y subió a la diestra del Padre y ahí vive. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido que me concedas la salvación de mi alma para que yo pueda entrar en tu reino celestial. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te invito para que vengas a vivir en él y seas tú quien gobierne mi vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que vengas a vivir a mi interior y me guíes a toda verdad por el camino que conduce a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me concedas todo esto. Amén. El Señor te bendiga.